Hola, bueno, ya estamos finalizando con la asignatura, estamos entrando en la última parte de la unidad 4. Recordemos que en la unidad 4 vemos contenedores, en el video anterior vimos listas, que son los contenedores nuevos que estuvimos trabajando, aunque también hemos trabajado con cadenas de caracteres y rangos numéricos, ¿sí? La particularidad de los contenedores es que se accede a través de un índice, ¿sí? Y en esta oportunidad vamos a trabajar con diccionarios. En los diccionarios también podemos acceder a sus elementos a través de los índices, pero estos elementos no están ordenados, a diferencia de las listas y las cadenas de caracteres y de los rangos numéricos, en donde sí sus elementos están ordenados. Bueno, entremos entonces ya directamente en el tema de diccionarios. Un diccionario es un mapeo o asociación entre una clave y un valor. Es decir, yo tengo la clave, que vendría a ser el índice mediante el cual puedo acceder, y el valor. Es un elemento de tipo par, ¿sí? Tenemos claves y valores. Así se manejan los diccionarios. Veamos un ejemplo, ¿sí? Veamos acá, a ver, ahí veamos un ejemplo. Tratemos de acercarnos ahí. Ahí estamos. Veamos entonces este ejemplo. Tenemos acá un diccionario en donde contamos con 5 claves y 5 valores. En realidad, 5 elementos, ¿sí? Que están dados de a pares. La clave lunes señala al valor física. La clave martes señala al valor biología. La clave miércoles señala química. La clave jueves, matemática. Y la clave viernes, geología, ¿sí? Esto es el modo de ver un diccionario. Tenemos por un lado la clave y por otra parte el valor. Un diccionario puede contener como valores cualquier objeto, ¿sí? Acá le podemos poner cualquier tipo de dato, pero solo puede usar como claves cierto tipo de objetos o valores. Por ejemplo, valores de tipo entero, valores de tipo float, valores de tipo string, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Los valores contenidos en el diccionario se acceden mediante la clave asociada a cada valor como si fuera su índice. Bueno, como dijimos hace un ratito, el índice en los diccionarios es la clave. Vamos a ver acá un ejemplo. ¿Sí? Tenemos un diccionario con 3 elementos. El primer elemento tiene la clave 1 en letras y 1 en número. El segundo elemento tiene como clave el 2 en letra y como valor en 2 en número. Y el tercer elemento tiene como clave 3 en letras y 3 en número. Cuidado, yo estoy diciendo algo que no es de todo correcto. Yo estoy diciendo, el primer elemento es este, el segundo elemento es este y el tercer elemento es este. Pero lo digo para que ustedes me entiendan. Sin embargo, los elementos en un diccionario no tienen orden y por eso no son secuencia, no están vistos como secuencias. ¿Sí? Entonces, en este momento se vio así, pero puede ser que en otro momento los diccionarios se vean con otro orden, porque justamente lo que no tienen es eso, es orden. Fíjense que, si bien lo declaramos de este modo, cuando lo imprimimos, lo imprime acá con otro orden. ¿Qué orden? Bueno, en realidad lo imprime al azar, porque justamente no tiene orden, ¿sí? Lo bueno es que al tener índice, al tener a la clave como índice, puedo acceder como accedemos en el resto de los contenedores. Decimos el nombre del diccionario, ¿sí? Y entre corchetes, la clave. Entonces, si acá le pongo dix1 en letras, me va a retornar el valor asociado a esa clave. Es decir, me va a retornar el número 1. Cuando le diga dic con esta clave, me va a retornar el valor asociado a esa clave, es decir, el número 3. Si una clave no se encuentra en el diccionario, usarla para acceder a un valor produce un error, ¿sí? Si yo quiero acceder al diccionario en la clave 4, que no existe, me dice que hay un error. Tengamos en cuenta eso. Para agregar una nueva asociación clave-valor, es decir, para agregar un nuevo elemento al diccionario, simplemente se le asigna el valor usando la clave deseada. Por ejemplo, supongamos este mismo diccionario que teníamos recién, con estos 3 elementos, supongamos que queremos acceder a un cuarto elemento que no existe y por lo tanto me retorna error, y ahora supongamos que lo queremos agregar al diccionario. Bueno, en ese caso lo que hacemos es escribir el nombre del diccionario
entre corchetes le pongo la clave, que vendría a ser el índice, y después le igualo el valor. Simplemente es eso. Fíjense cómo agregó acá el nuevo elemento en cualquier lugar, porque justamente no tiene. Bueno, ¿cómo describimos un diccionario vacío? Con el uso de llaves, ¿sí? De este modo ponemos un diccionario vacío. Si le hacemos un type ese diccionario, me dice que es de tipo diccionario. La notación para los diccionarios se creó antes que se agregaran los conjuntos a Python. Ahora más adelante en este mismo video vamos a ver conjuntos, pero les adelanto que esto tiene que ver y explica por qué se usa para los diccionarios y no para los conjuntos esta notación de llaves. Ahora en un ratito cuando veamos conjunto se va a entender un poco más a qué me refiero. Es posible crear diccionarios usando la clave dic, ¿sí? Directamente podemos hacerlo así, crear un diccionario vacío de este modo. Eso también ténganlo en cuenta. Si se pasan parámetros por nombre a cada uno de los parámetros, se los tomará como cadena de caracteres usadas como clave para los valores asociados a cada parámetro. A ver, parece un trabalenguas. Vamos a verlo en un ejemplo concreto. Tenemos el diccionario y tenemos de este modo, ¿sí?, la asignación de pares o de elementos al diccionario, que va a quedar de esta manera. La primera parte se va a tomar como la clave y la segunda se va a asociar ese valor a esa clave, ¿sí? Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede acá. Bien, continuamos entonces. Si se pasa un diccionario como parámetro, se crea uno nuevo conteniendo los mismos valores asociados a las mismas claves que poseía el diccionario original. A ver, acá tenemos un diccionario que lo llamamos D, ¿sí? Y lo declaramos de esta manera. Entonces, cuando publiquemos el contenido de D, me lo puede publicar de este modo. ¿Está bien? Acá tenemos una nueva variable, ¿sí?, que se llama D2 y que le decimos que es el diccionario formado por D. ¿Está bien? Entonces, D2 va a tener los mismos valores asociados, es decir, los mismos elementos, los mismos pares, las mismas asociaciones, clave y valor. Sin embargo, D, cuando le digo si tiene la misma identidad que D2, me dice falso, porque no son el mismo diccionario. Bueno, la función len retorna la cantidad de asociaciones contenidas en un diccionario, es decir, la cantidad de elementos, la cantidad de pares, ¿sí? Tenemos nuevamente este diccionario y cuando le hacemos un len dice que tenemos 3, ¿está bien? Se puede eliminar una asociación usando del. A ver, voy a bajar un poquito esto más acá. Bien, entonces lo que puedo hacer con los diccionarios, supongamos que tenemos este diccionario, supongamos que decimos del, ¿sí?, borrar de este diccionario aquel elemento cuya clave es esta. Entonces, lo que hace es borrar este par. ¿Por qué? Porque es la asociación de esta clave y este valor. Entonces, cuando vuelvo a publicar el diccionario, va a tener este elemento y este ya no lo va a tener. ¿Sí? Eso podemos hacer con del. Otra cosa que podemos hacer entre diccionarios es compararlos. Los diccionarios pueden ser comparados por el símbolo de igualdad que ya conocemos y por el de desigualdad. Dos diccionarios son iguales y poseen las mismas claves y para cada clave tiene asociado el mismo valor, ¿sí? Entonces hay igualdad en ambos, ¿está bien? Tenemos acá un ejemplo de un diccionario que llamamos D1 con este elemento y este elemento. Y después tenemos otro con estos dos elementos. Pero fíjense que tenemos las mismas claves, sin embargo, no tenemos los mismos valores. Por lo tanto, cuando igualemos, cuando comparemos, mejor dicho, estos dos diccionarios, me va a retornar false, ¿sí? A ver, si yo le digo a D2 que asociado a la clave A tiene el valor 1 y que ahora D2 asociado a la clave B tiene el valor 2, entonces, cuando digamos, bueno, a ver, son iguales, poseen los mismos pares de elementos, poseen las mismas claves asociadas a los mismos valores, bueno, en este caso me va a decir que eso es cierto. Y en este caso entonces me va a retornar true. Pertenencia. Puedo utilizar el in y el not in. Ustedes ya saben utilizar este tipo de elementos que retorna siempre un tipo de dato booleano, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo
un diccionario llamado teléfonos con estos pares de elementos. Un elemento, otro elemento, otro elemento. A Ana está asociado el valor 4.444, a Aníbal el 5.332 y a Guillermo el 5.434. Entonces, yo podría utilizar el IN para preguntar si está asociado a la clave María, ¿sí? Si tiene su respectivo valor. En este caso, María no está, entonces me dice false. Cuando pregunto por Aníbal me dice que es verdadero y cuando pregunto por Cecilia, en este caso utilicé el not in, me dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque no existe un elemento, ¿sí?, cuya clave sea Cecilia. Entonces, ¿es cierto que no está en teléfono? Sí, es cierto. Entonces, retorna un true, un verdadero. Puedo también obtener el valor asociado a una clave, ¿sí?, utilizando el get. De este modo, fíjense, tenemos el mismo diccionario llamado teléfonos y podemos decir, bueno, a ver, con get lo que voy a hacer es retornar el valor asociado a la clave, en este caso, Ana. A ver, le digo teléfonos.get y le paso la clave, ¿sí? Que está asociado al valor 4.444, entonces eso es lo que me retorna, ¿sí? Si yo le digo teléfonos.get y busco Luis, en este caso yo veo que Luis no está. Bueno, si Luis no está, me va a retornar none, ¿sí? Sin embargo, lo que puedo hacer es, para evitar que se retorne el valor none, ponerle un mensaje por defecto. En este caso le pongo valor no encontrado. Entonces busca a Luis y como no lo encuentra, me retorna valor no encontrado, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer es decirle a un diccionario que busque algo y si no lo encuentra, es verdad que es none y bueno, como por defecto retorna none, entonces está bien, ¿sí?, que me retorne true. Otro método que entienden los diccionarios es el set default. El set default es muy parecido al get que veíamos recién. Entonces, en el get le pasábamos una clave y me retornaba el valor si existía ese elemento en el diccionario. Si no, me retornaba none. Y si no, le podía pasar un cartelito por defecto para que me retorne eso. ¿Bien? Bueno, el set default lo que hace es, yo puedo preguntar por un elemento determinado, pero también puedo poner algo que eventualmente, si no encuentra un valor asociado a esa clave, lo agrega como directamente un elemento nuevo en el diccionario. Por ejemplo, tenemos acá un diccionario vacío que se llama datos, ¿sí? Y si yo quiero ver que, por ejemplo, acá quiero ver si existe el elemento asociado a la clave I, ¿sí? Si no lo encuentra, va a agregar el par asociado I10. Esto es lo que hace, agrega el par asociado I10. Y acá lo que hizo fue agregar X y no. Actualizar, update. Para todas las claves obtenidas del iterable o para todos los parámetros pasados por nombre, agrega o reemplaza en el diccionario los valores asociados a dichas claves. A ver, por ejemplo, tenemos este diccionario, ¿sí? Le hacemos un update. ¿Está bien? Entonces actualizamos y le agregamos estos dos elementos. Clave, valor, clave, valor. ¿Está bien? Bien. Y después actualizamos nuevamente y le decimos a esta clave que antes estaba asociado el valor 2, ahora agregale, mejor dicho, edita el valor que antes era 2 y ponele 15. Y agregale un elemento nuevo. Es decir, busca en el diccionario si ya existe esta clave, si existe, edita el valor y si no existe, agrega el par. Entonces, el diccionario que inicialmente tenía estos dos elementos, ahora tiene estos tres. Bueno, para borrar todos los elementos usamos clear y entonces el diccionario queda vacío. Vamos acá un ejemplo, ¿sí? Tenemos un diccionario con dos elementos, ¿sí? Y cuando le ponemos clear, se borran los elementos del diccionario, no así el diccionario. ¿Está bien? Iterando sobre un diccionario, es decir, puedo ir recorriendo el diccionario más allá de que no tenga orden, ¿sí? Puedo ir recorriéndolo porque tiene índices, ¿sí? Y se itera por defecto sobre las claves que contiene. A ver, tenemos un diccionario,
tenemos 1, 2 y 3 elementos. ¿Está bien? Estas son las claves A, B y C. Alfa, beta y gamma son los valores asociados a esas claves. Entonces, lo que puedo hacer es decir, voy a iterar, voy a recorrer el diccionario a través de sus claves. Entonces digo, for clave in diccionario, y cuando imprimo la clave, imprimo justamente eso, la primera parte del par asociado, es decir, la clave A, B y C. Bien, eso es lo que hago. Esto mismo se lo puede hacer explícitamente iterando sobre el iterador devuelto por el diccionario .is. ¿Sí? Seguimos iterando sobre diccionarios. Esta vez puede ser iterado sobre los valores que contiene utilizando diccionario.values. ¿Sí? Veamos acá entonces un ejemplo. ¿Sí? Tenemos este diccionario con estos 3 elementos. Pero si ahora el for le decimos que vamos a iterar sobre los valores, le ponemos .valores. ¿Sí? Entonces, yo utilizo esta variable asociada al for, que va a tomar cada uno de los elementos, pero en este caso va a tomar la parte de los valores, ¿sí? Entonces, a diferencia del de recién que tomaba las claves, que tomaba A, B y C, va a tomar los valores. Si yo le hago un print valor, me va a retornar alfa, gamma y beta, ¿sí? Tengamos en cuenta entonces eso, la diferencia entre utilizar .values, ¿sí? Y .items. Veamos acá .items. Por último, si es necesario iterar simultáneamente sobre las claves y los valores asociados a cada clave, es posible utilizar diccionario.items. En cada una de las iteraciones devuelve una tupla, es decir, algo formado por clave y valor, para cada asociación contenida en el diccionario. A ver, tenemos el mismo diccionario con estos 3 elementos. Si decimos for clave, valor, indiccionario, .items, fíjense que acá yo le puse 2 variables, clave y valor. Clave va a estar asociada justamente a la primera parte del par, o sea, a las claves. Y valor, ¿sí? Va a estar asociada a la segunda parte del par, o sea, a los valores. ¿Sí? Como siempre, estas variables pueden llamarse de modo que ustedes quieran, ¿sí? Pero sepan que la primera va a estar asociada a la clave, la segunda va a estar asociada al valor. Y esto va a funcionar solamente si le ponemos .items, ¿sí? Si queremos iterar sobre el valor, le ponemos .value y le ponemos una sola variable. Y si queremos por las claves, le ponemos .keys o nada, y por defecto itera sobre las claves. Fíjense entonces que ahora imprime la clave, concatena con esta cadena de caracteres y el valor. Entonces va a imprimir A asociado a alfa, C asociado a gamma y B asociado a beta. Bien, ahora les dejo este problema para que lo piensen, ¿sí? Que podrían llegar a resolverlo con diccionario. Escribir una función que reciba una cadena de texto y devuelva un diccionario que contenga la cantidad de ocurrencias de cada palabra contenida en el texto asociado. ¿Sí? Entonces, si tenemos una cierta cadena, vamos a devolver este diccionario en donde tenemos elementos en donde tenemos la cantidad de ocurrencias, o sea, la cantidad de veces que aparece cada palabra. ¿Sí? Entonces tenemos como clave una palabra y como valor la cantidad de veces que aparece esa palabra. Piénsenlo y traten de resolverlo con diccionarios. Bien, por último, vamos al último contenedor, conjunto. Cada vez que explico conjunto, yo lo que hago es mostrarles, o bueno, en este caso, invitarlos a que se imaginen una bolsa, ¿sí? Una bolsa que no es transparente, una bolsa en donde no puedo ver qué hay dentro, ¿sí? Y que entonces voy a ir sacando elementos, ¿sí? A ciegas, ¿sí? Entonces los voy sacando desde una bolsa, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es un conjunto? Es un contenedor mutable de elementos inmutables, sin orden y con una única ocurrencia de cada elemento, como los elementos, perdón, como los conjuntos de matemática. Es decir, si yo voy metiendo varias veces elementos en un conjunto y en algún momento esos elementos se repiten,
En el conjunto, adentro de la bolsa, va a haber solo una ocurrencia de ese elemento. ¿Sí? Puedo meter 5 veces el valor número 3. Sin embargo, dentro del conjunto solo se va a guardar una ocurrencia. ¿Sí? A ver, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un conjunto y fíjense que lo delimito a través de llaves. ¿Sí? Le pongo el 3, el 2, el 1, el 1, el 1, el 1, el 2, el 3, el 2, el 3, el 3, el 1 y el 3. Fíjense que repetí varias veces diferentes elementos. Sin embargo, en el conjunto solo se van a guardar una ocurrencia de cada uno de los elementos. ¿Está bien? Acá tenemos una vez el 1, una vez el 2 y una vez el 3. Fíjense que acá tenemos el mismo conjunto, ¿sí? Digamos, otro conjunto con el mismo nombre en donde tenemos 5 letras, ¿sí? Cuando lo publicamos, ¿sí? Me lo publica sin orden, justamente porque en un conjunto no hay orden. ¿Está bien? Bueno, ojo, los conjuntos no son secuencias, ¿sí? Yo no tengo un orden acá, no puedo acceder al primer elemento, al enésimo elemento, al último elemento, ¿sí? Por eso les decía lo de la bolsa a ciegas. Uno mete la mano en la bolsa y saca cualquier elemento, porque no tiene orden, ¿sí? No puedo ver la manera de sacar un elemento en particular. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Tenemos conjunto vacío, lo declaro de esta manera, ¿sí? Luego tenemos, eh, analicemos estas líneas de código. A ver, acá tenemos algo vacío. A ver qué es ese algo. Si le hago un type a ese algo, me dice que es un diccionario. Cuidado, no es un conjunto, ¿sí? Cuando está delimitado por llaves, no es un conjunto, es un diccionario. Si queremos hacer un conjunto vacío, lo hacemos a través de esta palabra clave, set y los paréntesis. ¿Está bien? Tengamos en cuenta eso. Lo que podemos hacer es generar un conjunto a través de un rango. ¿Sí? Le puedo decir, bueno, S va a ser un conjunto que se genera a través de este rango. Este rango toma los elementos 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, en el conjunto S van a estar estos elementos. Yo puedo aplicarle el len para saber qué cantidad de elementos tiene un conjunto y me retorna, por ejemplo, en este caso, el número 5. Entonces el len también es válido. ¿Está bien? No son accesibles los elementos mediante un índice, no puedo hacer esto, ¿sí? No tiene índice, eso me va a generar un error, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer es generar un conjunto a través de la secuencia cadena de caracteres, ¿sí? En donde va a poner como diferentes elementos cada uno de estos caracteres, ¿sí? Puedo, por ejemplo, acá tengo una lista, ¿sí? Con diferentes elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la lista hay orden, hay índices y además se pueden repetir elementos. Fíjense. Pero si yo generara a través de esa lista un conjunto, y por definición sabemos que el conjunto no contiene elementos repetidos, cuando lo generamos con set a través de esta lista, en el conjunto se va a guardar solo una ocurrencia de cada uno de los elementos. Es decir, se va a guardar solo este 2 o este, solo una de estas ocurrencias y solo una. Entonces después van a ver que tenemos el conjunto generado de esta manera, ¿sí? Acá generamos, bueno, un conjunto a través del rango 7, ¿sí? Y, por ejemplo, también podemos generar un nuevo conjunto a partir de otro, ¿sí? Un conjunto puede crearse a partir de los elementos de cualquier otro objeto iterable. A su vez, los conjuntos también son iterables. Por ejemplo, tenemos, a ver, este conjunto generado por esta cadena de caracteres, ¿sí? Y si después queremos recorrer el conjunto e ir imprimiendo los elementos, podemos hacerlo. Vamos a hacer un for being vocales, ¿sí? Y va a imprimir diferentes elementos en distinto orden. Un conjunto puede crearse a partir de los elementos de cualquier objeto iterable y a su vez los conjuntos también son iterables. Pertenencia.
Podemos jugar con esto del in y el not in, que es algo que ustedes ya conocen, ¿está bien? Podemos preguntar si en un conjunto hay un determinado elemento y me retorna true si así es, me retorna false en caso de que ese elemento no se encuentre, y puedo también utilizar el not in para saber si ese elemento es cierto que no está en determinado conjunto. Otra cosa que puedo hacer es comparar conjuntos. Puedo ver si son iguales, ¿sí? Los dos conjuntos poseen exactamente los mismos elementos. Entonces, acá tengo un conjunto, acá tengo otro, y está bien que esta comparación me dé false, porque si bien tienen un mismo elemento en común, tienen otros en donde no son iguales. Acá en este caso, está bien que me dé true. Acá lo que estoy haciendo es verificar si esos elementos son diferentes, perdón, si esos conjuntos son diferentes y está bien que me retorne true. Acá estoy verificando lo mismo y está bien que me retorne false porque de hecho tienen los mismos elementos, ¿sí? Con respecto a la inclusión, los operadores de comparación son menor, menor igual, mayor y mayor igual. Vamos a ver este ejemplo. A ver, este conjunto, cada uno de los elementos, ¿está incluido acá? Sí, es verdad, y está bien que me retorne true porque el 1 está incluido y el 2 también. Ahora, al revés no se cumple, no sucede que cada uno de estos elementos esté incluido acá. Ahora, ¿por qué esto me da false? Bueno, porque en realidad, si bien todos los elementos de acá están incluidos acá, resulta que son conjuntos iguales. Entonces está bien que me dé false. Sin embargo, si le digo está incluido o es igual, me va a generar como respuesta true. Tengan en cuenta eso. Agregar y quitar. Agregar un elemento en un conjunto. Lo hacemos a través de la palabra clave add y le ponemos como parámetro y entre paréntesis el elemento. Si queremos quitar un elemento, podemos usar el remove o el discard. La diferencia entre remove y discard es que remove dispara un error si el elemento a quitar no pertenece al conjunto, mientras que discard no. Entonces, si yo quiero borrar un elemento que no se encuentra y utilizo remove, me va a disparar un error a diferencia de discard. Sí, pero en realidad funcionan de una manera muy parecida. Si yo quisiera quitar todos los elementos, en ese caso uso .clear. Lo que hace es quitar todos los elementos, pero no borra el conjunto. ¿Qué otra cosa podemos hacer con los conjuntos? Unión, ¿sí? Recordemos de la escuela, ¿sí? Tenemos un conjunto, otro conjunto, y los podemos unir y se guardarían en otro conjunto, en un tercer conjunto. Y si no, podemos utilizarlo, si no queremos utilizar este símbolo, podemos utilizar el método, la función unión. ¿Está bien? Eso es lo que podemos hacer. La segunda alternativa admite cualquier iterable en lugar de que solamente sean conjuntos, como sucede en la primera alternativa. A ver, vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos conjuntos, el conjunto formado por los elementos 1 y 2, y tenemos otro conjunto formado por los elementos 2 y 3. Acá lo que estamos haciendo es unirlo. Entonces obtenemos un tercer conjunto con una sola ocurrencia del 1, una sola ocurrencia del 2, aunque esté en los dos conjuntos, y una ocurrencia del 3. A ver, fíjense entonces este otro ejemplo. Tenemos el conjunto con los elementos 2 y 4 y le queremos unir un nuevo conjunto que está compuesto por los elementos 6 y 8. Entonces, en definitiva, vamos a obtener un nuevo conjunto con todos los elementos de ambos. ¿Sí? Fíjense que acá estamos tratando de unir en un conjunto que está conformado por los elementos 1 y 2, le pasamos como parámetro, en este caso, no un conjunto, sino otro elemento, una lista que también es iterable. Eso también se admite y termina resultando del mismo modo. ¿Sí? Fíjense que puedo unir este conjunto a través de este símbolo y unir este conjunto de esta otra manera, y cuando los comparo, acá los estoy comparando, me da como resultado true. Eso también lo puedo hacer, pero la lógica es la misma que utilizábamos en la escuela. Unión y asignación. Bueno, a ver, en este caso vamos a ver un ejemplo. Tengo un conjunto, que lo llamo C, con dos elementos, ¿sí? Y quiero
a este conjunto agregarle la unión con este otro. Entonces voy a tener el 1, el 2 y le voy a agregar el 4 y el 6. Y como lo asigné, en este caso se va a guardar en el conjunto C. ¿Sí? Podemos usar también el actualizar o el update. Al conjunto le actualizamos o le agregamos algo. A ver, ¿qué es lo que le agregamos? Acá tenemos una cadena de caracteres, ABC, y acá tenemos un rango 5, o sea, los elementos 0, 1, 2, 3 y 4. Fíjense cómo resulta si ahora publico o imprimo el valor de C. Va a tener el elemento 0, que pertenece a este rango, el elemento 1, que también pertenece al rango, pero ya estaba en C, el 2, pasa lo mismo, el 3 no estaba, bueno, lo agrego, el 4 estaba, ¿sí? Bien, el 5 no va a estar incluido porque es un rango 5, entonces es 5 menos 1, llega hasta 4, ¿sí? El 6, que ya estaba, fíjense, y además cada uno de los elementos formado por esta cadena de caracteres, A, C y B. Bien, entonces, actualizo, cambio los valores de este conjunto C utilizando update o bien asignando, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Otra cosa que podemos hacer con los conjuntos es la intersección, es decir, de dos conjuntos tomar solo aquellos elementos que son comunes, ¿sí? Y guardarlos en uno nuevo. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago a través de este símbolo o a través de este método o función, intersection, ¿sí? Si lo hago a través de este símbolo, fíjense que el elemento común entre este y este es el 2, y entonces esta es la intersección. Y si lo hago a través de esta función, bueno, justamente en este caso no hay elementos comunes. Tenemos el conjunto formado por los elementos 2 y 4 y otro formado por los elementos 6 y 8. Entonces, no tengo ningún elemento en común. Y acá hago una comparación análoga con la que vimos recién en la unión, ¿sí? Puedo hacer la intersección entre este conjunto y este conjunto, que como no tienen ningún elemento en común, me da un conjunto vacío. Y acá, nuevamente lo mismo, entonces es verdad esta comparación y me retorna verdadero o true. Al igual que con la unión, puedo hacer una intersección y una asignación. Yo tengo inicialmente este conjunto conformado por estos 5 elementos. Si después hago una intersección, pero además, fíjense que en este caso la estoy asignando a C, ¿sí? Entonces tomo todos los elementos de C originales y hago la intersección con este otro conjunto, es decir, tomo los que están en común. ¿Cuáles son los elementos en común? El 1 y el 5, no hay más, ¿sí? El 2, el 3 y el 4 no se encuentra acá y el 10 no se encuentra en C. Entonces va a guardar en C solo los elementos comunes, el 1 y el 5. Y así resulta. ¿Bien? Perfecto. Otra cosa que puedo hacer es utilizar el update, que también actualiza el valor inicial de C. Fíjense que C tiene los elementos 1 y 5. Y ahora voy a tomar este rango. Menos 2, menos 1, 0 y 1. Esos van a ser los elementos. A ver, menos 2 no está acá, entonces no forma parte de la intersección. Menos 1 tampoco, entonces no forma parte. El 0 tampoco. Sí el 1, ¿sí? Y bueno, y ahí terminé. Entonces está bien que C ahora solo contenga el elemento 1. Bueno, diferencia entre conjuntos, es decir, si tengo un conjunto A y luego un conjunto B, la diferencia entre A y B son todos los elementos que se encuentran en A y no así en B. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 y 4 y le restamos los elementos 2 y 3, es decir, que va a tomar todos los elementos del conjunto inicial y le va a quitar este y este. Entonces, en este caso, va a obtener el conjunto formado por los elementos 1 y 4. También lo puedo utilizar de esta manera, ¿sí? Punto difference y ponerle entre paréntesis un argumento que simplemente puede ser cualquier iterable. En este caso le pusimos una lista, ¿sí? Entonces va a tomar aquellos elementos que estén acá y que no estén acá. Entonces, en este caso, como el elemento en común es el 2, se va a quedar con el 4 y con el 6. Acá nuevamente hace una operación muy similar a las que venimos viendo, ¿sí? La diferencia entre este y este conjunto
es el 3 y la diferencia entre este y este conjunto, utilizando el otro método, también es el 3. Entonces, esto resulta verdadero. Bueno, también lo que puedo hacer una vez más es calcular la diferencia y asignarle este nuevo valor a un conjunto. Veamos acá siempre más o menos el mismo ejemplo. Tenemos el conjunto C con estos 4 elementos y ahora lo que hacemos acá es a C le restamos lo que contiene este conjunto, pero además se lo asignamos y actualizamos el valor, los valores del conjunto C. Entonces, como tienen en común el elemento 2 y el elemento 3, ahora C, quitando estos dos elementos, se va a quedar con los elementos 1 y 4. ¿Sí? Y también lo puedo usar de esta forma, punto, diferencia, actualizar. ¿Está bien? Siempre es más o menos la misma lógica. Bien, por último les dejo acá un problema para que charlen, para que analicen, para que resuelvan y para que quizá puedan trabajar con las clases sincrónicas o bien exponerlos en el foro de consultas. Escribir una función que reciba una cadena de texto y devuelva la cantidad de palabras únicas en el texto dado. A ver, ¿de qué modo ustedes utilizarían conjuntos para trabajar esto? ¿Sí? La cantidad de palabras únicas. Fíjense, piensen, analicen qué es lo que venimos trabajando, cuál es la diferencia entre conjuntos, diccionarios y los otros tipos de contenedores y vean cómo podríamos resolver particularmente este problema a través del uso de conjuntos. Bien, finalizamos entonces la última unidad, la unidad 4 de Introducción a la Programación Imperativa. Ahora sí, a estudiar, a practicar mucho y a resolver las últimas actividades que quedan de la cursada. Hasta la próxima.